No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estas fueron las palabras del salmista. Un hombre del Espíritu que comprendía la necesidad de tener el Espíritu Santo en su vida. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David, un hombre escogido por Dios para gobernar a su pueblo, para pastorear, para reinar, para ministrar la alabanza, era salmista, rey, pastor, un hombre con muchas cualidades, muchos dones, pero también era un hombre entendido, un hombre que conocía a Dios, que conocía al Dios verdadero, un hombre de revelación, adelantado en el tiempo, profeta, un hombre de profecía, de revelación, un hombre que conocía el misterio de Dios en la antigüedad, de la Trinidad. Él vio al Señor a la diestra de su Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Pero también fue un hombre ungido por el Espíritu Santo. Cuando el profeta Samuel confirma su llamado, su elección y su ministerio, lo primero que hizo fue derramar aceite sobre su cabeza, simbolizando la unción y la llenura del Espíritu Santo. Y es lo que encontramos por allá en 1 Samuel 16, cuando David es escogido. El profeta Samuel, entre los hijos de Isaí, lo eligió de parte de Dios. Derrama la redoma de aceite sobre su cabeza y dice el texto que fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre conocedor de la palabra que sabía que él no era el primero. Ya Saúl había sido lleno del Espíritu Santo para cumplir el ministerio, para reinar también. Imagino que también David conocía las historias de los jueces, de cómo Gedeón, Jefté, Samsón eran llenos del Espíritu Santo para hacer una tarea, para cumplir con el ministerio. Y todo va bien para David. Él empieza a ser usado por Dios con el poder del Espíritu Santo, vence a Goliat, empieza a reinar, a gobernar, a librar batallas, a vencer, a tener victorias, hasta que un día sucede algo trágico en su vida. Él peca contra Dios, comete adulterio, asesinato premeditado, y cuando David es confrontado por el profeta Natán, no le queda otra opción más que arrepentirse. Y parece que David empieza a experimentar algo que el apóstol Pablo menciona también: no contristéis al Espíritu Santo de Dios.
El pecado ofende a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cuando tú y yo pecamos, el Espíritu Santo se entristece. En especial cuando pecamos deliberadamente, con conocimiento de causa. Entonces David comienza a experimentar algo en su vida, y ese algo es la tristeza del Espíritu Santo. La tristeza de Dios. David comprende su gran necesidad, la gran necesidad que él tiene de tener el Espíritu Santo en su vida. Que después de haberlo recibido, en especial en el Antiguo Testamento, bajo la dispensación de la ley, aún poderlo perder, literalmente. Porque él vio lo que le sucedió a Saúl cuando el Espíritu de Dios se fue sobre él. Él también sabía lo que le había sucedido a Samson cuando por su pecado también premeditado con esta mujer pecadora también le fue quitado el Espíritu Santo. Y por eso uno de los ruegos que hace David en este salmo, en el Salmo 51, donde él le ruega a Dios por su misericordia, donde le ruega que por favor lo perdone, porque él sabe que sin Dios está perdido. Pero una de las cosas que le pide con mucho ruego es lo que dice este verso: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, no me quites el Espíritu Santo. Yo sé que he pecado, yo sé que he fallado, yo me arrepiento, pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. David comienza a tener esa sensación de soledad, ese vacío en su vida, al no sentir la presencia del Espíritu Santo como lo había sentido antes. David comprende que el pecado en su vida, que la falta de arrepentimiento genuina, contrista al Espíritu Santo. Es la oración de un pecador arrepentido. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el verso 10 le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por favor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. De verdad que David era profeta. Y a través de esta oración, David profetizaba ya lo que podía sentir un creyente cuando pecara. Lo que tú y yo sentimos si de verdad tenemos al Espíritu Santo. Esta también es una señal de alguien que ha nacido de nuevo. Cuando tú y yo creemos, cuando hemos creído en Jesús y recibimos el Espíritu Santo, y luego pecamos,
vamos a sentir la tristeza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a experimentar su silencio, su ausencia. En especial cuando el pecado no ha sido confesado. Él no puede habitar allí. Él es santo. Es el Espíritu Santo. Jesús habló de Él como si fuera mayor en su humildad. Podéis pecar contra mí, contra el Hijo del Hombre, pero contra el Espíritu Santo no. Pueden blasfemar contra mí, pero contra Él no. Y de alguna manera, como decíamos ayer, en la revelación progresiva de Dios, del Dios Trino, el Espíritu Santo es la tercera persona revelada, enviada por el Padre. El Padre primero envía al Hijo y luego envía al Espíritu Santo. Primero envía al Hijo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos con su sangre y así preparar nuestras vidas para poder recibir al Espíritu Santo. Por eso Él es, ¿por qué? Porque Él es santo. Es su nombre. Hace parte de su nombre. Es el Espíritu Santo. Es como la máxima expresión de la santidad de Dios. Es como si Dios expresara su santidad a través de su Espíritu. Por eso, para poder enviarlo, primero tuvo que enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, derramar su sangre para limpiarnos, para lavarnos, para lavar a la iglesia en la sangre del Cordero y luego enviar al Espíritu Santo. Por eso Él se entristece con mucha facilidad cuando pecamos y no nos arrepentimos. El apóstol Pablo lo mencionó de dos maneras. No contristéis al Espíritu Santo y no apaguéis el Espíritu. Y lo dice de esta manera: no lo hagan. Ustedes lo pueden hacer, tienen la libertad de hacerlo, pero por favor no lo hagan. No pequen contra Dios de esa manera. No pequen deliberadamente contra Dios. Ciertamente lo hemos hecho. Y no nos queda otra cosa más que hacer que rogarle al Padre que no quite su Espíritu. Arrepentirnos. ¿Qué debemos hacer? Lo que hicimos al principio, cuando lo recibimos, cuando creímos. Lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo por obras o por fe? Es por fe que lo recibimos, es por haber creído. Ayer hablamos de pedirlo como hijo y lo pedimos por fe también. El Padre dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan, pero para pedirlo debes creerlo. Para recibirlo debes creer en Jesús. Y si crees es porque te has arrepentido. Si te arrepientes es porque crees. Por eso David no hace otra cosa más que arrepentirse delante de Dios, rogarle que por favor crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Borra todas mis iniquidades. Esconde tu rostro de mis pecados. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de tus ojos. Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no quiero terminar como Saúl, como Sansón, no quiero. David lo sabía. Él sabía lo que podía pasar si perdía la presencia del Espíritu Santo.
No quiero terminar como Sansón, ciego, que me saquen los ojos. No quiero terminar como Saúl, visitando brujas, yéndome al ocultismo, suicidándome. Por favor, no quites delante de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en las palabras del apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. El pecado no arrepentido. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Ciertamente todos pecamos. Pero el problema no está solo en el pecado, es en el pecado no arrepentido. Es cuando pecas y no te arrepientes. Porque si pecas, tenemos un abogado. Tenemos dos abogados. Son dos paracletos. A Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, defendiéndonos de las acusaciones del diablo día y noche. Pero en nosotros, con nosotros, tenemos al otro abogado, al paracleto. Es la misma palabra en griego que se utiliza para abogado y consolador. Paracletos, el ayudador, el abogado. El que intercede también con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Jesucristo intercede a la diestra de Dios y el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir. Pero cuando pecamos y no nos arrepentimos, o hacemos lo contrario, nos endurecemos, lo entristecemos en gran manera, lo apagamos. Por eso debemos aprender de David y correr a su presencia humillados y reconocer nuestros pecados. Como el mismo David dijo en el Salmo, en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Así que si sabes que has pecado, que has entristecido, contrictado al Espíritu Santo, pues lo que debes hacer es ir a su presencia con un corazón contrito y humillado, para que seas lavado con hisopo y quedes blanco como la nieve. Para que el Espíritu Santo se vuelva a encender en tu vida. No apaguéis, porque Él es representado también como fuego. Es uno de sus símbolos también. Así como es representado con el aceite de la unción, también es representado con el fuego de Dios. Jesús dijo que seríamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Es como una llama en nuestras vidas. Por eso el apóstol dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No dejes que se apague. Lo necesitamos, es una necesidad. Dios no lo enviaría si no lo necesitáramos. Dios no lo prometería si no lo necesitáramos. Y es lo que nos falta, es lo que falta en nuestras vidas, lo que falta en la iglesia de hoy, es la presencia y el poder del Espíritu Santo. De una manera activa y consciente de su presencia y de su persona.
como dice la Escritura acerca de la iglesia de los Hechos, que andaba en el poder del Espíritu Santo. Es lo que vemos en el libro de los Hechos acerca de los hechos de los apóstoles, que deberían ser los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque es la persona que Lucas empieza a mencionar en este libro de manera continua, constante, persistente, empezando en el capítulo 1, donde Jesús les promete de parte del Padre enviarles al Espíritu Santo. Y luego vemos cómo los apóstoles empiezan a ser llenos, y cada vez que se menciona alguna de sus obras, Lucas dice: y Pedro lleno del Espíritu Santo, y Pablo lleno del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo constantemente, porque la iglesia andaba en el poder del Espíritu Santo. Ya David lo venía profetizando en el Salmo 51. No quites de mí el Espíritu Santo, porque ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a servirte? ¿Cómo voy a ejercer el ministerio? ¿Cómo voy a agradarte? ¿De dónde voy a sacar fuerzas y poder para hacer tu voluntad, si no es a través y con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a obedecerte? ¿Cómo voy a cumplir con lo que me has mandado hacer si en mí no hay tal poder para hacerlo? Por favor, no quites tu espíritu de mí. Y lo consiguió. David lo consiguió. David consiguió volverse a Dios. Por eso las últimas palabras de este salmo, luego que dice: los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. El tono de su oración cambia: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David comienza a experimentar la restauración en su vida. Él comienza a sentir nuevamente al Espíritu Santo en su vida. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás más. Por eso ahora puedo sentir que lo que estoy haciendo, puedo sentir que te puedo ofrecer nuevamente sacrificios. Quizás David ya lo había intentado, porque dijo también en el verso 16: no te deleitas en el sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. O sea, si no tengo el Espíritu Santo, de nada sirve mis sacrificios. Si no recupero mi comunión con el Espíritu Santo, si no tengo comunión con el Espíritu Santo, de nada sirve, porque si no lo tengo es porque estoy en pecado y no me he arrepentido. Y si no me he arrepentido y no tengo comunión con el Espíritu Santo, en vano serían todos mis sacrificios, todo mi servicio a Dios. Todo lo que yo pueda hacer para Dios sería en vano. Lo que yo pueda hacer para Dios solo tiene sentido si tengo al Espíritu Santo en mi vida, si lo hago a través de Él. Si soy guiado por el Espíritu Santo. Es lo que David entiende, porque él sabía que Saúl en una ocasión ofreció sacrificios, pero lo hizo en desobediencia, con rebeldía, en pecado, entristeciendo al Espíritu Santo. Y eso no le fue contado como sacrificio
A Dios no le agradó su sacrificio. Por eso David, antes de ir a ofrecer sacrificio, primero pide a Dios que no le quite su Santo Espíritu. El primero restaura su comunión con Dios para luego ofrecer sacrificios. Por eso lo que tú y yo debemos hacer antes de ir a hacer otra cosa para Dios es venir a Él con un corazón contrito y humillado y rogarle que por favor no quite su espíritu, que por favor avive su espíritu en nosotros, que el Espíritu Santo sea avivado en nuestras vidas. Si lo hemos apagado, si lo hemos contrictado, debemos rogarle a Dios que por favor nos permita tener comunión con Él nuevamente y avivar ese fuego de Dios en nuestras vidas, el fuego del don que hay en ti. Aviva ese fuego, aviva la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque ciertamente los dones son dados por Él. Es Él quien reparte los dones como quiere, quien quiere. Y si lo entristeces a Él, el don también se va a apagar. El fuego del don también se va a apagar. Timoteo había apagado el fuego del don en su vida. Había apagado el Espíritu. Habían algunas cosas que el apóstol Pablo había notado de él. Lo había sentido como apagado. Y lo exhortó con muchas palabras. Timoteo, recuerda lo que se te profetizó. Acuérdate que tú eras un joven avivado. Tú eras un joven del Espíritu. Te veo apagado, Timoteo. Aviva el fuego del don. Vuelve a buscar a Dios. Vuélvete a Él. Vuélvete al primer amor. Vuélvete a la oración, al ayuno, a la palabra. Y Timoteo era pastor. Tenía un ministerio. Pero el apóstol Pablo sabía que había algo más importante. La comunión con Dios. Mantenerse avivado por la comunión con el Espíritu Santo. David también lo comprendió. ¿De qué le servía ser el rey de Israel si el Espíritu Santo estaba contrictado por su falta de búsqueda de comunión con Dios también? Y sé que es así por la Escritura. Se le nota cuando leemos justo antes de pecar, de caer en adulterio, su vida fría, su falta de comunión con Dios. Cuando dice 2 de Samuel 11 que era tiempo de que los reyes fueran a la guerra y él se quedó paseando en el terrado, durmiendo. Se nota que David había perdido esa comunión con Dios. Se nota que ya no adoraba a Dios con el arpa, que ya no le buscaba como antes. Ya él venía entristeciendo al Espíritu Santo. Así Pablo nota en Timoteo que ya Timoteo no lo busca como antes, que Timoteo ya no tiene ese fuego, se le ha apagado en su vida ese fuego que tenía, ese don por enseñar, por predicar. Por eso lo exhorta con muchas palabras. Timoteo, haz obra de evangelista. Has perdido el deseo de compartir el evangelio. Ya no buscas que las almas se conviertan. ¿Te has complacido con tener un título, un ministerio? No, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Renueva tu comunión con el Espíritu Santo. Lo necesitas porque si no vas a fracasar. Finalmente fracasarás en tu ministerio también si no avivas
tu comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y si tú sientes en esta mañana que Dios está hablando a tu vida, vuelve a buscarlo. Si también sientes que has perdido la pasión, una de las cosas, de las evidencias de una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo, una persona avivada, es su deseo de compartir el Evangelio. No estoy hablando de evangelismo profesional, por decirlo así, necesariamente. No necesitas ser un evangelista o una evangelista para compartir el Evangelio. Solo necesitas tener comunión con el Espíritu Santo. Solo necesitas tener comunión con Jesucristo. Solo necesitas arrepentimiento en tu vida para que se despierte en ti ese deseo. Es inevitable que una persona tenga comunión con Dios y no desee compartir las buenas nuevas acerca de quién es el Hijo de Dios. Recuerdo hace muchos años, creo que la primera vez que Dios me habló acerca de volver al primer amor. Yo le dije, Señor, ¿qué hago para volver al primer amor? ¿Cuáles son esas primeras obras que tengo que hacer? El Señor me habló, dijo, vuelve a compartir el Evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, Timoteo. Vuelve a compartir el Evangelio. Pero me dijo, a una persona. Busca a una persona. En mi caso, que soy predicador, que acostumbro a compartirle el Evangelio a muchas personas, pero a veces por responsabilidad, por cumplir con un ministerio. Pero la pasión de compartirle a una persona, esa pasión que tenía Jesús, de dedicarse a una persona como la mujer samaritana. Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, la pasión por predicarle a muchos o por predicarle a uno es la misma. Por eso Jesús a veces estaba delante de una multitud y a veces buscaba a una persona como la mujer samaritana, como al endemoniado gadareno que cruzó el mar de Galilea para llegar hasta los límites de Gadara y salvar a esta sola persona para luego enviarlo a predicar también. Porque Jesús se mantenía en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y no perdía ese deseo de por lo menos salvar a uno. Y los que estamos en el ministerio, cuando perdemos esa comunión, perdemos ese deseo de salvar a uno. Queremos solo multitudes, porque ya no lo estamos haciendo por salvar, sino por alimentar nuestro ego ministerial, nuestro orgullo espiritual, nuestro estatus. Poder decir que ministramos a varios, a muchos, que tenemos mucha influencia, pero cuando hay pasión de verdad por las almas, cuando hay comunión por el Espíritu, estamos dispuestos a ir por una sola persona, por una oveja de las 100, de las 99. Estamos dispuestos a dejar las 99 por ir por esa sola oveja. Pero si el Espíritu está apagado y contristado en nosotros, esa pasión también se apaga y ya no queremos ir por uno. Así que si no estás teniendo pasión por una sola, el Espíritu Santo está contristado en tu vida. Porque si lo has dejado de buscar,
Si has dejado de creerle, ese es un pecado. Lo has contritado con el solo hecho de no buscarlo como antes, de perder la comunión, de no darle prioridad a su presencia, a la comunión con el Espíritu, como también el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Tengan comunión con el Espíritu Santo. Cuando se pierde esa comunión, Él se entristece, se apaga, se pierde la pasión, se apagan los dones. Viene la indiferencia espiritual. Por eso tenemos que volvernos a Él y rogarle como lo hizo David y decirle: por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo me vuelvo a ti en arrepentimiento. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de esta indiferencia. Permíteme tener comunión contigo nuevamente, Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando se pierde la comunión, vienen también esas dudas acerca de nuestra salvación. Se pierde el gozo, ese gozo que tuvimos cuando vinimos arrepentidos y el Señor lavó nuestros pecados y nos declaró como sus hijos. Ahora somos hijos de Dios y estábamos gozosos porque estábamos en medio de una fiesta de ángeles que hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Ese es el gozo de la salvación. Pero cuando se pierde la comunión con el Espíritu, la comunión con Dios, ese gozo se pierde. Y aún vienen dudas acerca de nuestra salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. No hay otra cosa, es lo que David está haciendo en el Salmo 51. Él se está arrepintiendo porque está buscando, él se ha vuelto a Dios. Y él no le está pidiendo a Dios que restaure ni siquiera su ministerio en ese salmo. Él no le está pidiendo a Dios como Saúl en su falso arrepentimiento, cuando le decía a Samuel: oh, estoy arrepentido, por favor, acompáñame ante los ancianos de Israel para no perder mi autoridad delante de ellos, para no perder mi ministerio. Cuando hay arrepentimiento, cuando tú comprendes que lo más importante en tu vida es la presencia del Espíritu Santo, no te preocupas ya por la fama, el ministerio, el reconocimiento. Solo te preocupa restaurar tu relación con Él, tu comunión con Él, tu comunión con el Espíritu Santo. David no le dijo en este salmo a Dios: no quites la corona de mi cabeza, la corona que me pusieron como rey, no la quites. No, él solo le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Si quieres, quítame la corona, pero no me quites tu presencia. Incluso si quieres, quítame el ministerio, pero tu presencia no. Porque sabes, hay gente teniendo éxito sin la aprobación de Dios. Dios es soberano. Hay personas, entre comillas, teniendo éxito sin el Espíritu Santo, sin la aprobación del Espíritu Santo, quizás siendo hasta usados por el Espíritu Santo. Y muchos de ellos, Jesús habló de ellos. Yo no quiero ser parte de ese grupo del que habló Jesús. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Aunque hayan echado demonios, aunque hayan profetizado, ustedes no me amaron a mí. Ustedes no amaban tener comunión conmigo.
Ustedes solo amaban su fama, la fama que les dio el ministerio. Por eso David no pide que su ministerio sea restaurado aquí. Él solo ha entendido una cosa: sin el Espíritu Santo en su vida, él estaba perdido. No quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Oremos. Ora conmigo. Ora conmigo y pidámosle a Dios que no quite su espíritu. Que por favor no quite de nosotros su presencia. Si has perdido, si has descuidado tu comunión con Él, vuélvete a Él. Si el pecado en tu vida, la indiferencia, lo ha entristecido, arrepiéntete, pídele perdón. Si los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas, las tribulaciones, las pruebas, te han llevado a perder tu comunión con Él, pídele perdón. Dile: perdóname, Señor, perdóname, Espíritu Santo, por haberte entristecido, por haberte apagado en mi vida. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de esta indiferencia, límpiame de mi maldad, de mi pecado. Límpiame del orgullo, la altivez que hace que me mires de lejos y que no pueda tener comunión contigo tampoco. Perdóname. Perdóname. Vuélveme a llenar con tu presencia. Vuélveme a llenar, Espíritu Santo. Padre, dame el Espíritu Santo otra vez. Hazme sentir su presencia, su fuego en mi vida, ese fuego que recorría mi cuerpo, mi corazón y me hacía arder. Ese fuego, esa pasión por compartir el Evangelio. Hazme volver a ti. Esa pasión por ganarme una sola persona, una sola alma para Cristo. Ese gozo que sentía de que alguien se arrepintiera. Vuélveme a ti, Señor, a la comunión con el Espíritu, a ser uno con Él. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, porque tú siempre tomas la iniciativa, tú siempre das el primer paso. Tú envías tu palabra que no vuelve a ti vacía. Que en esta mañana, Señor, no vuelva a ti vacía esta palabra. Que en esta mañana lo que vuelva a ti, Señor, seamos nosotros. Sea yo volviéndome a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo me voy a volver al Espíritu Santo. Yo me voy a arrepentir. Yo me he arrepentido ya. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir yo necesito al Espíritu Santo?
definitivamente es el quien necesito. Necesito el Espíritu Santo. Yo voy a renovar mi comunión con el Espíritu Santo. Yo voy a empezar a orar. Así que no te pierdas estos 7 días. Hoy apenas es el segundo día. Son 7 días donde estaremos conociendo más acerca de esta divina persona, acerca de nuestra relación con Él, como hemos aprendido hoy. Que Dios nos ayude a permanecer y que esto solo sea para aprender y que tú y yo podamos mantener todos los días comunión con el Espíritu Santo. Todos los días. Recuerda compartir. Porque la bendición no puede ser solo para nosotros. Compartir esto. 7 días conociendo al Espíritu Santo. Hoy es el día 2. O sea que mañana tendremos nuestro tercer encuentro a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Dios bendiga a los que están por YouTube y los que están en Facebook. Recuerden darle like también para que Facebook nos ayude a compartir y YouTube también nos ayuden a compartir. Ha sido un placer, mis queridos hermanos, haber compartido con ustedes en esta mañana. Con la ayuda de Dios nos veremos mañana nuevamente. Dios les bendiga, Dios les guarde.